Me llamo Arturo Mendoza, y a mis 40 años, nunca imaginé que mi vida daría un giro tan culero. Nací y crecí en Morelia, capital del estado de Michoacán, en México. Desde morro, siempre fui del tipo callado y observador, características que me llevaron naturalmente a la chamba de vigilante nocturno. No era el trabajo de mis sueños, pero pagaba las cuentas y me permitía llevar una vida tranquila en mi pequeño depa en el centro de la ciudad. Antes de que todo pasara, mi rutina era bien X. Me despertaba tarde, me echaba un café bien cargado y pasaba las tardes viendo novelas con mi vecina, doña Lupe. En la noche, me ponía mi uniforme todo madreado y me iba a chambear, ya fuera en un estacionamiento, un edificio de oficinas o cualquier otro lugar que necesitara a alguien para echar ojo durante la madrugada. No era una vida emocionante, pero era mi vida. Me acuerdo como si fuera ayer de la noche en que todo empezó a cambiar. Estaba en mi turno de siempre en el estacionamiento de la plaza cuando recibí una llamada bien rara. Una voz ronca del otro lado de la línea me ofreció una chamba que pagaría el doble de mi salario actual. Te confieso que me tentó, pero también me dio mala espina. A fin de cuentas, ¿quién ofrece tanto varo así nomás? El vato insistió, diciendo que necesitaba a alguien de confianza y discreto para vigilar una propiedad en las afueras de la ciudad. Mencionó que era un rancho abandonado y que solo necesitaba a alguien para asegurarse de que nadie se metiera al lugar. Parecía demasiado bueno para ser verdad, pero la idea de ganar más lana pudo más. Acepté la chamba sin saber que estaba a punto de meterme de lleno en la pesadilla más culera de mi vida. La noche siguiente, manejé hasta la dirección que me dieron. El camino de terracería serpenteaba entre lomas cubiertas de vegetación densa, y mientras más me alejaba de la ciudad, más se me apachurraba el corazón. El silencio era un chingo, roto solo por el sonido ocasional de un animal nocturno o el ruido de las hojas con el viento. Cuando por fin vi los contornos del rancho, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El lugar parecía sacado de una película de terror. La casa principal, una construcción antigua de 2 pisos, tenía ventanas rotas y un porche que parecía a punto de venirse abajo. Alrededor, había varios graneros en diferentes estados de deterioro. El monte alto y las cercas caídas completaban la escena desoladora. Estacioné mi carcacha cerca de la entrada y, respirando hondo, salí para hacer mi primera ronda. El olor a humedad y abandono era casi insoportable. Prendí mi lámpara y empecé a caminar alrededor de la propiedad, tratando de ignorar las sombras que parecían moverse en las orillas de mi vista. Fue cuando noté algo raro en el suelo cerca de uno de los graneros. Me acerqué con cuidado y, al alumbrar el lugar, se me heló la sangre. Había manchas oscuras en el suelo de tierra que se parecían un chingo a sangre seca. En ese momento, mi instinto me gritaba que diera media vuelta y me largara de ahí lo más rápido posible. Pero algo dentro de mí, tal vez curiosidad morbosa o pura pendejez, me hizo seguir. Ni idea tenía yo de que esa noche sería solo el comienzo de un viaje que cambiaría mi vida para siempre, arrastrándome a las profundidades de un mundo oscuro que ni me imaginaba que existía. Antes de meterme en este pedo, ya había visto mi cuota de cosas raras como vigilante nocturno. Pasé por varios lugares a lo largo de los años, cada uno con sus cosas raras y secretos nocturnos. Me acuerdo de mi primera chamba, en un hospital viejo en el centro de Morelia. Las enfermeras siempre hablaban de ruidos inexplicables y puertas que se cerraban solas, pero yo nunca les hice mucho caso a esos cuentos. También tuve esa temporada en un museo de cera. Chale, eso sí que daba miedo. Estar solo en medio de esas figuras que parecía que te seguían con los ojos. Más de una vez creí haber visto a una de ellas moverse por el rabillo del ojo. Pero nada de eso se comparaba con lo que estaba a punto de enfrentar en ese rancho maldito. Es cagado como uno cree que ya lo ha visto todo, hasta el momento en que descubre que no ha visto ni madres. Una vez, trabajé en un panteón. Sí, puede parecer una locura, pero la paga era buena y necesitaba la lana. Las noches eran largas y silenciosas, interrumpidas solo por el aullido ocasional de un perro o el ruido de las hojas de los árboles viejos.
Te confieso que más de una vez pensé haber escuchado pasos o susurros, pero siempre me convencía de que era solo mi imaginación jugándome malas pasadas. Ahora, mirando hacia atrás, casi desearía que solo hubiera sido eso. También hubo un tiempo en que hice rondas en una casona antigua que habían convertido en posada. Los huéspedes siempre se quejaban de ruidos raros durante la noche, objetos que se movían solos, ese tipo de cosas. Yo me encogía de hombros, pensaba que era solo la gente queriendo crear ambiente para el lugar. Ni idea tenía yo de que existían cosas mucho peores que los fantasmas imaginarios de turistas aburridos. La chamba más reciente antes del rancho fue en una plaza comercial en las orillas de la ciudad. Era tranquilo la mayor parte del tiempo, pero a veces agarraba a unos chavos tratando de meterse después de la hora de cierre. Nada que una mirada seria y la amenaza de llamar a la tira no resolviera. Hasta me gustaba ese trabajo, ¿sabes? Era simple, predecible. A veces, me encuentro deseando haberme quedado ahí, nunca haber contestado esa pinche llamada. Pero la neta es que me estaba aburriendo. La rutina, por más segura que fuera, me estaba ahogando. Quería algo diferente, algo que me sacara de esa monotonía. Cuando recibí la oferta para vigilar el rancho, vi ahí la oportunidad de un cambio. Pensé, ¿qué tan malo puede ser cuidar una propiedad abandonada? Si hubiera sabido, si al menos pudiera regresar el tiempo y darme un putazo en la cara por ser tan pendejo. La neta es que todas esas chambas anteriores, por más culeras que parecieran en su momento, no eran más que juego de niños comparadas con lo que estaba a punto de enfrentar. Cada noche en esos lugares había sido como un entrenamiento, preparándome para el verdadero horror que me esperaba. Pero ningún entrenamiento del mundo me podría haber preparado para lo que encontré en ese rancho aislado. Mientras manejaba por la carretera oscura hacia mi nueva chamba, repasaba mentalmente todas esas experiencias pasadas. Trataba de convencerme de que estaba listo para cualquier cosa que pudiera aparecer. Ni idea tenía de que estaba a punto de sumergirme en una pesadilla. Nunca se me va a olvidar esa tarde en que recibí la llamada que lo cambió todo. Estaba echándome una pestañada en el sillón, recuperando el sueño de la noche anterior, cuando sonó el teléfono. La voz del otro lado de la línea era grave y autoritaria, con un acento que no podía identificar. El vato se presentó como don Ernesto y fue directo al grano. Necesitaba un vigilante de confianza para un jale especial. Te confieso que me intrigó. Don Ernesto hablaba poco, pero ofrecía mucho. El sueldo era tentador, casi el doble de lo que ganaba normalmente. Mencionó un rancho en las afueras de un pueblito en Michoacán, no muy lejos de donde yo vivía. Según él, la propiedad llevaba años abandonada y solo necesitaba a alguien para asegurarse de que nadie se metiera al lugar. Parecía demasiado fácil. Mi curiosidad pudo más que mi precaución. Quedé de verme con don Ernesto al día siguiente, en un café del centro. Pasé toda la noche pensando en el asunto, imaginando cómo sería ese rancho misterioso. Una parte de mí estaba emocionada con la idea de un cambio. Otra parte sentía un hueco en el estómago que no sabía explicar. Si tan solo le hubiera hecho caso a ese presentimiento. En el café, don Ernesto resultó ser un señor de mediana edad, bien vestido y con una mirada penetrante que me incomodó. Habló poco sobre sí mismo o sobre los dueños del rancho, enfocándose solo en los detalles del trabajo. Mi función sería simple: hacer rondas nocturnas, revisar que las cercas estuvieran intactas y reportar cualquier actividad sospechosa. Nada de entrar a los edificios, nada de hacer preguntas. Cuanto menos supiera, mejor. Firmé el contrato ahí mismo, en la servilleta del café. Viéndolo en retrospectiva, fue una pendejada, pero el dinero habló más fuerte, y yo estaba desesperado por un cambio. Don Ernesto me entregó un sobre con un adelanto en efectivo y las llaves del portón principal. Sus últimas palabras antes de irse se me quedaron grabadas. Recuerda, Arturo, la curiosidad de más puede ser peligrosa. A la mañana siguiente, agarré mis cosas y me fui rumbo al rancho. El viaje fue largo y solitario, la carretera serpenteando entre lomas cada vez más desiertas.
Mientras más me alejaba de la civilización, más pesado se ponía el ambiente. Era como si el mismo aire quisiera avisarme que diera media vuelta mientras todavía había tiempo. Pero seguí adelante, cegado por la promesa de una vida mejor. Llegué al rancho al caer la tarde. El sol se ponía detrás de las lomas, lanzando sombras largas y distorsionadas sobre la propiedad. El lugar era aún más desolado de lo que imaginaba. La casa principal, una construcción antigua de 2 pisos, parecía a punto de venirse abajo. Los graneros alrededor no estaban en mejor estado. El monte alto y las cercas caídas completaban la escena de abandono. Tragué saliva, tratando de ignorar el nudo que se me formaba en el estómago. Estacioné mi carro cerca de la entrada y salí a hacer mi primera ronda. El silencio era abrumador, roto solo por el ocasional ulular de un tecolote o el crujir de las hojas secas bajo mis pies. Mientras caminaba alrededor de la propiedad, no pude evitar notar detalles raros, marcas en las paredes que parecían rasguños, ventanas rotas no por el tiempo, sino por algún tipo de impacto. Y entonces, cerca de uno de los graneros, vi algo que me heló la sangre. Manchas oscuras en el suelo, que se parecían un chingo a sangre seca. Esas manchas en el suelo me dejaron con la mosca detrás de la oreja. Traté de convencerme de que era solo óxido o algún producto químico derramado, pero en el fondo sabía que me estaba engañando. El olor metálico en el aire era inconfundible. Pasé toda la noche inquieto, mirando por la ventana del carro donde había decidido dormir. Ni de pedo iba a entrar a esa casa siniestra. A la mañana siguiente, decidí echarle un ojo más de cerca a la propiedad. El sol fuerte de Michoacán no hacía que el lugar diera menos miedo. Al contrario, la luz del día solo resaltaba el estado de abandono y decadencia. Mientras caminaba alrededor de la casa principal, noté algo raro en las ventanas del segundo piso. Parecían haber sido tapadas por dentro, con tablas clavadas de cualquier manera. ¿Qué tipo de dueño haría eso en una casa supuestamente vacía? Fue cuando decidí echar un vistazo más de cerca a los graneros. El primero estaba cerrado con un candado oxidado, pero el segundo tenía la puerta entreabierta. Dudé por un momento, recordando las palabras de don Ernesto sobre no ser demasiado curioso. Pero a estas alturas, mi instinto de autopreservación ya se había ido a la chingada. Empujé la puerta lentamente, el chirrido de las bisagras haciendo eco en el silencio abrumador. El olor ahí dentro era nauseabundo, una mezcla de humedad, descomposición y algo que no podía identificar. Conforme mis ojos se acostumbraban a la penumbra, empecé a distinguir formas raras apiladas en las esquinas. Bolsas de plástico grandes, amarradas con cuerdas. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que algunas de ellas tenían formas que recordaban cuerpos humanos. No podía ser, pensé. Debe ser basura, escombro, cualquier cosa menos. Pero entonces vi las moscas, decenas de ellas, zumbando alrededor de las bolsas. Y el olor, Dios, ese olor, ya no había forma de negarlo. Estaba frente a algo terrible, algo que iba mucho más allá de un simple trabajo de vigilancia. Salí corriendo de ahí, tropezándome con mis propios pies, el pánico apoderándose de mí. Volví a mi carro, temblando de pies a cabeza, incapaz de procesar lo que acababa de ver. Pasé horas ahí, debatiendo conmigo mismo sobre qué hacer. Una parte de mí quería salir corriendo, olvidar que había visto cualquier cosa. Otra parte sabía que no podía simplemente ignorar algo tan culero. ¿Y si eran de verdad cuerpos? ¿Y si estaba metido en medio de algún desmadre criminal? Las preguntas se amontonaban en mi cabeza, cada una más cabrona que la otra. Al final, decidí que necesitaba investigar más antes de tomar cualquier decisión. Tal vez, pensé, había una explicación razonable para todo eso. A lo mejor eran solo animales muertos, restos de algún rancho vecino. Pero en el fondo, sabía que me estaba aferrando a falsas esperanzas. El miedo de meterme en algo peligroso peleaba contra mi conciencia, que me decía que no podía simplemente largarme sin estar seguro. Esperé hasta que oscureciera,
juntando valor para volver al granero. Armado solo con mi lámpara y un pedazo de tubo que encontré tirado en el suelo, me acerqué otra vez a ese lugar maldito. El corazón me latía tan fuerte en el pecho que estaba seguro que cualquiera en un radio de kilómetros podría escucharlo. Con las manos temblando, abrí la puerta del granero una vez más. El haz de la lámpara cortó la oscuridad, revelando los contornos siniestros de las bolsas de plástico. Tragando saliva, me acerqué a la que parecía ser la más pequeña. Con un nudo en la garganta y el estómago revuelto, empecé a desamarrar la cuerda que la cerraba. Nada podría haberme preparado para lo que encontré adentro. El grito que solté debió haber hecho eco por toda la propiedad, pero en ese momento me valía madres. Todo lo que quería era salir de ahí lo más rápido posible, huir de esa pesadilla que se había vuelto realidad. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado, mirando fijamente el contenido de esa bolsa. Mi mente se negaba a procesar lo que mis ojos veían. Era un cuerpo, sin duda alguna. Los restos descompuestos de alguien que, hasta hace poco, estaba vivo como yo. El olor era insoportable, una mezcla de putrefacción y productos químicos que me hizo ahogarme y vomitar ahí mismo, en el suelo polvoriento del granero. Cuando por fin logré recomponerme, el pánico se apoderó de mí. Salí corriendo de ahí como si me persiguiera el diablo, tropezándome y cayéndome varias veces antes de llegar a mi carro. Cerré las puertas con seguro y me quedé ahí temblando, tratando de respirar y pensar qué hacer. Mi cabeza era un desmadre de pensamientos. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Quién las había matado? Y más importante, ¿en qué pedo me había metido? Pasé toda la noche despierto, alternando entre momentos de terror paralizante y arranques de valor en los que pensaba en llamar a la policía. Pero algo me decía que las cosas no eran tan simples. Don Ernesto no parecía el tipo de vato que dejaría cabos sueltos. ¿Y si la policía estaba metida? No, necesitaba salir de ahí, y rápido. Decidí que al amanecer renunciaría y me largaría de ese lugar maldito. Cuando los primeros rayos de sol empezaron a aparecer, agarré mi celular con las manos aún temblando y le marqué al número que don Ernesto me había dado. Contestó al tercer timbrazo, su voz ronca sonando irritantemente tranquila. Tartamudeando, inventé una excusa sobre una emergencia familiar y le dije que ya no podía seguir con el trabajo. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, tan largo que llegué a pensar que se había cortado la llamada. Finalmente, don Ernesto habló. Su voz ahora tenía un tono helado que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Entiendo, Arturo. Es una lástima que no puedas seguir con nosotros. Espero que hayas sido discreto durante tu estancia. La amenaza velada en sus palabras era clara como el agua. Tragué saliva y le aseguré que no había visto nada raro, que solo quería irme. Estuvo de acuerdo, pero antes de colgar, dejó en el aire una advertencia que me perseguiría por mucho tiempo. Recuerda, Arturo, algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. No esperé ni un segundo más. Arranqué el carro y salí de ahí quemando llanta, sin mirar atrás. Manejé como loco de regreso a Morelia, constantemente checando el retrovisor, seguro de que en cualquier momento me perseguirían. Solo cuando entré a la ciudad, mezclándome con el tráfico de la mañana, es que empecé a relajarme un poco. Pero sabía que eso estaba lejos de terminar. En los días que siguieron, viví en un estado constante de paranoia. Cada ruido me sobresaltaba, cada mirada de extraños en la calle me parecía sospechosa. No podía dormir, atormentado por las imágenes de lo que había visto en ese granero. Traté de convencerme de que todo había terminado, que solo era cuestión de seguir adelante y olvidar, pero en el fondo sabía que había visto algo que no debía, y que eso podría tener consecuencias. Una semana después de haber dejado el rancho, vi en el periódico local una noticia que me heló la sangre. Un incendio misterioso había destruido completamente una propiedad rural en las afueras de la ciudad. La descripción y la ubicación coincidían perfectamente con el rancho donde yo había trabajado.
Según el reportaje, los bomberos no encontraron ningún rastro de lo que podría haber causado el fuego. Era como si alguien estuviera borrando todas las pruebas. En ese momento, entendí que mi pesadilla estaba lejos de terminar. Los días que siguieron a la noticia del incendio fueron un verdadero infierno. Apenas podía dormir, atormentado por pesadillas bien cabronas donde cuerpos en bolsas de plástico me perseguían por las calles de Morelia. Durante el día, vivía en un estado constante de alerta, siempre volteando sobre mi hombro, seguro de que en cualquier momento alguien vendría a cobrar mi silencio de forma definitiva. Fue un martes lluvioso cuando recibí la primera amenaza concreta. Regresaba del mercado cuando noté un sobre café metido por debajo de la puerta de mi depa. Adentro, solo había un pedazo de papel con un mensaje corto: «Sabemos lo que viste, quédate callado». La nota no estaba firmada, pero no hacía falta. El miedo que sentí al leer esas palabras fue tan intenso que casi me desmayó ahí mismo. A partir de ese día, las cosas solo empeoraron. Empecé a notar carros raros estacionados en mi calle, siempre con vidrios polarizados y sin placas. A veces, al regresar a casa tarde en la noche, tenía la clara sensación de que me estaban siguiendo. El ruido de pasos detrás de mí se volvía más fuerte, pero cuando me volteaba, no había nadie. ¿Me estaba volviendo paranoico o de verdad había alguien vigilándome? Traté de cambiar mi rutina, salir a horas diferentes, agarrar caminos alternativos, pero nada servía. La sensación de estar siendo observado era constante. Una noche, me desperté de golpe con el sonido de alguien metiendo mano en la cerradura de mi puerta. Me quedé paralizado en la cama, con el corazón casi saliéndose por la boca, mientras escuchaba el ruido metálico de llaves siendo probadas. Por algún milagro, la puerta no se abrió, y después de unos minutos de agonía, los sonidos cesaron. Después de días de angustia y paranoia, tomé una decisión drástica. Junté el poco varo que tenía y compré un boleto de ida para un lugar que prefiero no revelar. Antes de irme, cambié mi número de teléfono y desactivé todas mis redes sociales. Fue como borrar mi existencia digital de un jalón. Ahora, estoy tratando de reconstruir mi vida lejos de todo y todos los que conocía. A veces, me pregunto si no hubiera sido mejor nunca haber aceptado esa pinche chamba, nunca haber puesto un pie en ese rancho. Pero entonces me acuerdo de los cuerpos, de las vidas perdidas, y sé que no puedo simplemente fingir que nada pasó. Tal vez un día encuentre una manera de contar esta historia sin poner mi vida en riesgo. Hasta entonces, seguiré viviendo en las sombras, siempre alerta, esperando el día en que finalmente pueda dejar de mirar sobre mi hombro y vivir en paz. Me llamo Arturo y trabajo como ingeniero civil en Morelia, capital de Michoacán, en México. Mi vida era bastante común hasta aquel verano, cuando decidí visitar a mi viejo amigo Javier. Nos conocimos de chavitos en Pátzcuaro, mi pueblo natal. Con el tiempo, nuestras vidas tomaron rumbos diferentes. Yo me mudé a Morelia, mientras que Javier se fue al interior del estado. En una llamada telefónica, Javier me invitó a pasar unos días con él en una cabaña que había rentado cerca de un bosque en la Sierra Madre del Sur. Acepté la invitación, ansioso por unas vacaciones lejos de la rutina de la ciudad. Agarré carretera un viernes por la tarde, luego de salir del jale. El viaje transcurrió sin broncas hasta el anochecer, cuando una niebla densa comenzó a formarse. Los árboles a la orilla de la carretera se veían cada vez más tétricos conforme me acercaba al destino. Llegué al pueblito ya de noche. Las calles estaban prácticamente desiertas, iluminadas solo por algunos postes de luz amarillenta. Al pasar por la plaza central, noté un grupo de señores sentados en una banca. Me observaron de manera rara, como si fuera un intruso. Encontré a Javier frente a una tiendita. Se veía tenso, pero esbozó una sonrisa al verme y me dio un abrazo. «Qué chido que viniste, compadre», exclamó con un tono forzado de ánimo.
Compramos unas chelas y comida para el fin de semana y nos fuimos para la cabaña. Durante el camino, me di cuenta de que Javier miraba repetidamente su reloj, como si tuviera prisa por llegar. La cabaña estaba en un claro, en la orilla de un bosque tupido y oscuro. Al bajarnos del coche, me envolvió un silencio total. Ni siquiera se escuchaba el sonido de los insectos nocturnos. Javier prendió rápidamente las luces del porche y me apuró para entrar, diciendo que estaba refrescando, aunque el aire estaba bochornoso y caliente. Ya en la cabaña, pareció relajarse un poco. Abrimos las chelas y empezamos a platicar, poniéndonos al día. En cierto momento noté un movimiento entre los árboles por la ventana. Parecía una luz, pero al parpadear y mirar de nuevo, no había nada ahí. Nos fuimos a dormir tarde, después de mucha plática y chela. Me acosté en la cama improvisada en la sala, mientras Javier se fue al cuarto. El silencio de la noche solo era interrumpido por el tic-tac del reloj en la pared. Esa sería solo la primera de muchas noches, sin pegar el ojo en ese lugar. A la mañana siguiente, me desperté con el olor a café recién hecho. Javier ya estaba levantado, moviéndose en la cocina. Se veía más relajado a la luz del día, sonriendo mientras me ofrecía una taza. Platicamos sobre los planes para el día, y Javier sugirió una caminata por la zona. Acepté, con ganas de explorar los alrededores. Salimos luego del desayuno. El día estaba soleado, pero soplaba una brisa fresca entre los árboles. Conforme nos alejábamos de la cabaña, noté que Javier se ponía cada vez más tenso. Sus ojos recorrían constantemente la línea de los árboles, como si buscara algo. Cuando le pregunté si todo estaba bien, solo asintió, forzando una sonrisa. Durante nuestra caminata, nos topamos con un señor ya grande que vivía por ahí. Nos saludó con un movimiento de cabeza, pero su mirada era desconfiada. Cuando mencionamos que nos estábamos quedando en la cabaña cerca del bosque, el viejito se puso pálido. Con voz temblorosa, nos advirtió: «No se acerquen al bosque de noche, nunca». Intenté preguntar más sobre la advertencia, pero el señor se alejó rápidamente, murmurando algo que no alcancé a oír. Miré a Javier buscando explicaciones, pero mi amigo desvió la mirada, sugiriendo que volviéramos a la cabaña. El resto del día transcurrió de forma tensa, con Javier evitando hablar sobre el encuentro con el viejito. Ya en la noche, sentados en el porche, noté que Javier checaba constantemente su reloj. Cuando le pregunté sobre su comportamiento, le dio la vuelta al asunto, proponiendo que entráramos. Apenas habíamos cerrado la puerta cuando las luces de la cabaña parpadearon y se apagaron por completo. Javier soltó una maldición, su voz temblando de miedo. En la oscuridad, percibí un brillo raro que venía de la ventana. Me acerqué con cuidado y vi varias luces bailando entre los árboles del bosque. Eran pequeños puntos luminosos que se movían de forma errática, como si estuvieran llamándonos. Fascinado, anuncié que iba a investigar. Javier trató de detenerme, agarrando mi brazo con fuerza. «No vayas, Arturo, por favor», me suplicó. Ignorando sus ruegos, salí de la cabaña. El aire de la noche estaba cargado, pesado. Caminé hacia el bosque. Las luces misteriosas parecían retroceder a medida que me acercaba. Al entrar entre los árboles, escuché susurros y risas lejanas. Figuras sombrías parecían moverse en la periferia de mi visión. De repente sentí un frío intenso y una sensación de pavor me dominó. Las luces se intensificaron, dando vueltas a mi alrededor. Escuché gritos ahogados y vi formas indistintas acercándose en las sombras. Presa del pánico, corrí de vuelta a la cabaña, tropezando y raspándome con las ramas bajas. Javier estaba sentado en la oscuridad, una vela encendida frente a él. Su cara estaba pálida, los ojos abiertos de par en par por el miedo. «¿Y lo viste, verdad?», preguntó en voz baja. Asentí, incapaz de hablar. Javier suspiró profundamente y empezó a hablar. «Las luces del bosque son una leyenda local», explicó. «Dicen que son almas perdidas, atrapadas entre este mundo y el otro.
Atraen a los vivos llevándolos al corazón del bosque, de donde nunca regresan. Javier hizo una pausa, tragando saliva. Mi abuelo desapareció aquí hace años. Vine a investigar, pero ahora entiendo por qué nadie habla de esto. Pasé la noche en vela, observando la oscuridad por la ventana. Las luces no volvieron a aparecer, pero podía sentir una presencia, como si el bosque nos estuviera observando. Javier también se quedó despierto, murmurando oraciones de vez en cuando. Cuando por fin salió el sol, decidimos irnos de inmediato. Recogimos nuestras cosas en silencio, echando miradas nerviosas al bosque. Mientras cargábamos el coche, noté unas marcas raras en el suelo del porche, huellas que no se parecían a nada que hubiera visto antes. Javier me apuró, negándose a mirarlas. Al salir del pueblo, paramos en una gasolinera. El despachador, un señor de mediana edad con ojos cansados, nos miró con curiosidad. Nos cachó hablando sobre las luces. ¿Estaban en la cabaña cerca del bosque?, preguntó. Cuando le dijimos que sí, movió la cabeza. Tienen suerte de haber salido de ahí. No todos tienen esa oportunidad. Mientras avanzábamos por la carretera, dejando atrás ese lugar misterioso, no podía dejar de pensar en lo que habíamos vivido. Las luces, los susurros, las huellas raras, todo parecía irreal a la luz del día. Javier se quedó callado durante todo el viaje. Su cara era una máscara de preocupación. Al despedirnos en Morelia, Javier me hizo jurar que nunca le contaríamos a nadie sobre lo que pasó. Y algunas cosas es mejor dejarlas en la oscuridad, dijo. Estuve de acuerdo, pero sabía que los recuerdos de esa noche me atormentarían para siempre. En los meses siguientes, investigué como loco sobre el fenómeno de las luces del bosque. Encontré historias parecidas en otras partes del mundo, pero nada concluyente. Las preguntas seguían ahí. ¿Qué eran esas luces? ¿Qué les pasó a las personas que desaparecieron? ¿Y por qué parecía que el bosque nos llamaba? A veces, en noches oscuras, me despierto sudando frío, con la sensación de que las luces me están observando por la ventana. Y en mis pesadillas, escucho los susurros del bosque, llamándome de vuelta. Un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que desafían nuestra comprensión. Me llamo Alejandro y tengo 28 años. Soy veterinario en Morelia, capital de Michoacán, en México. Hasta hace poco, mi vida era un mar de tranquilidad. Me levantaba temprano, iba a la clínica, regresaba a casa y disfrutaba mi tiempo libre con los cuates o mi novia. Pero todo cambió después de aquella visita a mis abuelos. ¿Quién diría que un simple viaje familiar pondría mi vida de cabeza? Crecí en una familia bien unida. Mis jefes siempre le echaron ganas para mantener el contacto con los parientes, especialmente con mis abuelos paternos. Ellos vivían en un pueblito en las montañas de Michoacán. De morro, siempre íbamos a visitarlos en vacaciones, pero conforme fui creciendo, esas visitas se fueron haciendo menos frecuentes. La uni, el jale, el ajetreo del día a día, ya sabes cómo es. Acabé alejándome un poco, aunque siempre hablábamos por teléfono. Mi jefe vivía insistiendo en que deberíamos ir a verlos más seguido. Ya están viejitos, decía. Nos extrañan. Fue en una de esas pláticas que mi jefe me convenció de agarrar unos días libres para ir a visitar a los abuelos. Dijo que me vendría bien descansar un poco, además de mencionar que mi abuela andaba medio mala. ¿Cómo decir que no, verdad? Hice las maletas, pedí vacaciones en la clínica y ahí vamos, rumbo a las montañas. El viaje fue largo y cansado, pero el paisaje, no manches, era de otro mundo. Conforme nos acercábamos al pueblo, me fui acordando de las vacaciones de mi infancia. Llegamos a la casa de mis abuelos al atardecer. El sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja y morado. La casita seguía igualita, sencilla, de adobe, con ese techo de tejas rojas y el porche de madera al frente. Mi abuela nos recibió llorando de la emoción. Agarró mi cara entre sus manos, diciendo lo mucho que había crecido.
Mi abuelo, siempre en su onda, solo sonrió y me dio unas palmaditas en la espalda. El olor a tortillas y frijoles me llegó de golpe, trayéndome un montón de recuerdos. Pasamos la noche poniéndonos al día. Mis abuelos querían saber todo. Cómo era mi vida en la ciudad, mi chamba como veterinario, si tenía novia. Les conté sobre los casos más interesantes de la clínica, sobre cómo Morelia estaba cambiando. Ellos escuchaban todo con atención, haciendo preguntas. Mi abuelo también habló un poco sobre el pueblo, cómo las cosas habían cambiado por ahí. Pero algunas cosas nunca cambian, mijo, dijo con una mirada medio rara. En ese momento no le di importancia, pero esa frase se me quedaría dando vueltas en la cabeza después. Nos fuimos a dormir tarde, con la panza llena y el corazón calientito por el reencuentro. Mi jefe se quedó en su antiguo cuarto, y yo me fui al cuarto de huéspedes. Era chiquito, con una ventana que daba al patio trasero. Me acosté escuchando a los grillos afuera y el viento en los árboles. Estaba cansado del viaje, pero al mismo tiempo me sentía inquieto. Había algo en el aire, una tensión que no sabía explicar. Traté de quitarme esa idea, diciéndome a mí mismo que solo era el cansancio. Me desperté en medio de la noche con un ruido extraño. Al principio pensé que era el viento o algún animal, pero conforme me fui despertando, me di cuenta de que el sonido era diferente. ¿Parecía un llanto? No, era más como un lamento. Me senté en la cama con el corazón a mil. El sonido venía de afuera, pero no podía decir de dónde exactamente. Era como si estuviera en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Una parte de mí quería levantarse e ir a ver qué era, pero otra, probablemente la más sensata, me decía que me quedara quietecito en la cama. El lamento continuó por unos minutos, a veces más fuerte, a veces casi desapareciendo. Entonces, de repente, paró. El silencio que vino después fue aún más aterrador. Me quedé ahí, sentado en la cama, mirando a la oscuridad, esperando, pero ya no pasó nada más. En algún momento, el cansancio me venció y me quedé dormido. Cuando me desperté en la mañana, me pregunté si solo había sido un sueño. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Esa noche fue solo el comienzo. El comienzo de una serie de cosas que iban a cambiar mi vida para siempre. Me desperté a la mañana siguiente con el olor a café recién hecho y tortillas calientes. Por un segundo, me sentí medio perdido, hasta que recordé dónde estaba. Los acontecimientos de la noche anterior me vinieron a la mente y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Traté de convencerme de que solo había sido una pesadilla, pero algo me decía que no era así. Salí del cuarto y encontré a mi abuela en la cocina, ocupada preparando el desayuno. Chale, cómo había extrañado esa sonrisa suya. Mi abuelo ya estaba sentado a la mesa, leyendo un periódico viejo. Noté que sus manos temblaban un poco al voltear las páginas. Mi jefe todavía no se había levantado, seguramente cansado del viaje. Durante el desayuno, mi abuela no paraba de insistir en que comiera más. «Estás muy flaquito, mijo», decía. Entre un bocado y otro de huevos con chorizo, miraba alrededor. Era increíble cómo esa casa parecía haberse detenido en el tiempo. Los mismos muebles de mi infancia, las cortinas desteñidas, hasta el viejo radio en el estante seguía en el mismo lugar. Después del desayuno, mi abuelo me invitó a dar una vuelta por el pueblo. Las calles de terracería estaban casi desiertas a esa hora de la mañana. Solo veíamos algunos perros flojos y unas gallinas escarbando por ahí. Mi abuelo caminaba despacio, apoyado en un bastón de madera oscura. Iba señalando las casas y lugares, contando historias de personas que apenas recordaba. Cuando pasamos por la plaza central, noté un grupo de señoras sentadas en una banca. Dejaron de platicar en cuanto nos vieron y se me quedaron viendo de una manera extraña. Sentí un hueco en el estómago. Era como si me estuvieran juzgando por algo que ni siquiera sabía qué era. Mi abuelo les hizo una seña con la mano, pero no se detuvo a platicar.
Seguimos caminando hasta llegar a una iglesita en las afueras del pueblo. Era una construcción antigua, con paredes de adobe cuarteadas y una campana oxidada en la torre. Mi abuelo se persignó antes de entrar, murmurando algo que no pude entender. Adentro estaba fresco y oscuro, con solo unas velas encendidas en el altar. Miré a los santos en las paredes y tuve la impresión de que me observaban con caras serias. Mi abuelo se hincó en una de las bancas de adelante y me llamó para que hiciera lo mismo. Nos quedamos ahí en silencio por unos minutos. Escuchaba su respiración pesada y el crujir de la madera vieja. De repente, empezó a hablar bajito, casi susurrando. Habló sobre tradiciones antiguas, sobre cómo el pueblo guardaba secretos que los de fuera no entendían. Dijo que algunas noches eran especiales, cuando el velo entre los mundos se hacía más delgado. Yo escuchaba todo eso con una mezcla de fascinación y miedo. Sus palabras parecían tener un peso, una urgencia que no lograba entender bien. Cuando por fin se levantó, sus ojos estaban aguados. Agarró mi brazo con una fuerza que me sorprendió y dijo que había cosas que necesitaba saber, cosas que solo podían decirse cuando cayera la noche. Al salir de la iglesia, me di cuenta de que el cielo se había oscurecido. Unas nubes pesadas se juntaban en el horizonte, amenazando con lluvia. El viento había aumentado, trayendo olor a tierra mojada y algo más que no podía identificar. Las calles del pueblo, que ya estaban casi vacías antes, ahora parecían completamente abandonadas. Ni a los perros se veían ya. De regreso a la casa de mis abuelos, tuve la sensación rara de que me estaban observando. Volteé varias veces, pero no vi a nadie. Mi abuelo parecía ajeno a toda esta tensión, siguiendo con su paso lento. Cuando por fin llegamos a la casa, sentí un alivio momentáneo. Pero luego vi la cara preocupada de mi abuela en la ventana, y me di cuenta de que la noche que se acercaba iba a traer revelaciones que cambiarían mi visión del mundo para siempre. En ese momento, una parte de mí quería agarrar el coche y regresarme a Morelia lo más rápido posible. Pero otra parte, tal vez la más valiente o la más mensa, tenía curiosidad por descubrir qué estaba pasando. ¿Qué serían esos secretos que mi abuelo mencionó? ¿Por qué la gente del pueblo me miraba de esa manera? ¿Y ese lamento de la noche anterior tendría alguna relación con todo esto? Mientras estas preguntas me daban vueltas en la cabeza, el sol se ponía detrás de las montañas, sumergiendo al pueblo en una oscuridad que parecía más profunda de lo normal. La noche estaba llegando, y con ella, presentía, vendrían respuestas que tal vez no estaba preparado para escuchar. La noche caía pesada sobre la casa de mis abuelos, trayendo consigo una oscuridad que parecía tragarse todo alrededor. La cena fue una comida silenciosa, cargada de tensión. Mi abuelo apenas tocó la comida, su mirada perdida en algún punto lejano. Mi abuela no dejaba de mirar por la ventana, como si esperara la llegada de algo o alguien. Después de la comida, mi abuelo me llamó al porche. El aire estaba denso, cargado de un olor raro a azufre. Prendió un cigarro con manos temblorosas, algo que nunca le había visto hacer antes. Alejandro, empezó, su voz baja y cansada. Hay cosas sobre nuestra familia, sobre mí, que necesitas saber. Hizo una pausa, soltando una bocanada de humo que bailó en el aire nocturno. Cuando era joven, más o menos de tu edad, hice algo terrible. Mi corazón se aceleró. ¿Qué podría haber hecho mi abuelo que fuera tan grave? Hice un pacto, continuó, las palabras saliendo como si se las arrancaran. Un pacto con el diablo. Quería reírme, decir que eso era una locura, pero la mirada en la cara de mi abuelo me lo impidió. Era una mirada de puro terror. Quería éxito, riqueza, una vida mejor para nuestra familia, explicó. Y por un tiempo, lo conseguí todo. Pero ahora, su voz falló. Ahora es hora de pagar el precio. En ese momento, un viento helado sopló, apagando el cigarro de mi abuelo.
Las sombras a nuestro alrededor parecieron cobrar vida, retorciéndose de formas imposibles. Un grito agudo cortó la noche. Mi abuela apareció en la puerta, pálida como un fantasma. «Está aquí», susurró. El olor a azufre se hizo más fuerte. Las paredes empezaron a temblar y escuché un sonido que nunca voy a olvidar. Era como 1000 voces gritando al mismo tiempo, mezcladas con el sonido de uñas arañando un pizarrón. De repente, mi abuelo se agarró el pecho, su cara retorcida en una expresión de dolor agudo. Se cayó de la silla, luchando para respirar. «¡Abue!», grité, hincándome a su lado. «Jefe, jefa, vengan rápido». Mis papás vinieron corriendo. Mi jefe inmediatamente empezó a hacer compresiones cardíacas, mientras mi jefa llamaba a la ambulancia. El aire a nuestro alrededor se puso aún más pesado. Las sombras en las paredes parecían bailar, formando por un instante la silueta de una figura demoníaca. Una risa baja y maligna hizo eco por la casa, haciendo que se me pusiera la piel chinita. «Vino a cobrar su deuda», mi abuela murmuró, sus ojos abiertos de miedo. Los paramédicos llegaron minutos después, pero a pesar de todos los esfuerzos, ya era tarde. Mi abuelo se había ido. Cuando todo finalmente se calmó, la casa se quedó en silencio. El olor a azufre había desaparecido y las sombras volvieron a la normalidad, pero algo había cambiado. Podía sentirlo. Esa noche, aprendí de la manera más dura que hay fuerzas en este mundo más allá de nuestra comprensión, y que a veces, los pecados del pasado tienen un precio demasiado alto que pagar. Mi abuelo había hecho un pacto, y el demonio vino a cobrar, no llevándoselo físicamente, sino reclamando su vida de una manera que nadie podría cuestionar. Me llamo Ricardo y jalo como enfermero en el Hospital General de Uruapan, en Michoacán. Siempre me fascinó la medicina y el cuidado de los demás, pero nada en mi formación me pudo haber preparado para aquella noche fatídica. Era un turno como cualquier otro, o al menos eso pensé cuando llegué para la guardia nocturna. El aire estaba pesado, cargado de una tensión que no podía explicar. Poco sabía yo que esa sensación era solo el presagio del horror que estaba a punto de desarrollarse. Lo recuerdo como si fuera ayer. El reloj marcaba las 11:47 de la noche cuando las puertas de urgencias se abrieron de golpe. 2 paramédicos entraron a toda prisa, empujando una camilla. En ella, un chavo se retorcía violentamente, sus gritos haciendo eco en los pasillos. 20 años, masculino, encontrado inconsciente en la calle, gritó uno de los paramédicos mientras corrían. Corrí junto a ellos, mi corazón acelerado, las manos ya enguantadas listas para ayudar. La cara del chavo estaba pálida, casi transparente bajo las luces fluorescentes. Mientras lo llevábamos a la sala de emergencias, noté algo raro. Sus heridas no parecían lo suficientemente graves para justificar su estado. Había algunos cortes y moretones, sí, pero nada que explicara la agonía evidente en su semblante. Fue cuando sus ojos se abrieron de repente, fijándose en mí con una intensidad que me hizo helar hasta los huesos. No eran los ojos de un chavo de 20 años. Eran antiguos, profundos, cargados de algo que no podía nombrar. El doctor Ramírez empezó el examen inicial, pero el paciente no cooperaba. Sus convulsiones se intensificaron, y se necesitó la ayuda de otros 2 enfermeros para contenerlo. «¿Cómo se llama?», le pregunté a uno de los paramédicos. «No sabemos. No traía documentos», respondió, visiblemente perturbado. Intenté hablar con el chavo, calmarlo como hago con todos los pacientes, pero cuando me acerqué, volteó la cabeza hacia mí con una velocidad inhumana. «No te acerques», gritó, pero la voz no era suya. Era grave, gutural, como si viniera de las profundidades de la tierra. Un escalofrío recorrió mi espalda. Di un paso atrás, instintivamente. El doctor Ramírez me miró, confundido. «¿Qué fue eso?», preguntó. Antes de que pudiera responder, el chavo empezó a hablar de nuevo,
Pero las palabras no eran palabras que yo conociera. No era español, ni inglés, ni ningún idioma que hubiera escuchado antes. El sonido que salía de su boca era como un lamento ancestral, lleno de dolor y rabia. Las luces de la sala empezaron a parpadear, y juro que pude sentir el suelo temblando bajo mis pies. Los monitores cardíacos se volvieron locos, pitando como locos. «¡Está entrando en paro!», gritó una de las enfermeras. Corrimos para iniciar la reanimación, pero algo nos impedía acercarnos. Era como si hubiera una barrera invisible alrededor de la camilla. El caos se desató en la sala. Médicos y enfermeros gritaban órdenes, tratando desesperadamente de salvar al chavo. Pero yo estaba paralizado. No podía quitarle los ojos de encima a esa cara retorcida en agonía. Fue entonces cuando me miró directamente una vez más. Sus labios se movieron, formando palabras que no entendí, pero que sentí en el alma. Y entonces, en un parpadeo, todo se detuvo. El silencio cayó sobre nosotros como un manto pesado. El chavo estaba inmóvil, sus ojos fijos en el techo. El doctor Ramírez declaró la hora de la muerte a las 12:13 de la madrugada. Pensé que esa noche no podía ponerse más rara, pero estaba equivocado. Apenas nos habíamos recuperado del shock de la muerte inexplicable del chavo cuando las puertas de urgencia se abrieron de nuevo. Esta vez, era una chava. Entró tambaleándose, sola, su cara una máscara de dolor y confusión. Corrí para ayudarla, mi corazón todavía acelerado por los eventos anteriores. Cuando la agarré por los hombros, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Su piel estaba helada, casi como... No podía ser. «Ayuda», susurró, su voz débil y temblorosa. «Vienen por nosotros». Antes de que pudiera preguntar quiénes eran ellos, se desmayó en mis brazos. Grité pidiendo ayuda y rápidamente la llevamos a una camilla. Bajo las luces brillantes de la sala de emergencias, pude ver claramente sus heridas. Cortes profundos marcaban sus brazos y piernas, como si hubiera atravesado un campo de espinas. Pero lo que más me intrigó fue una marca en su cuello. No era un corte, ni un moretón. Parecía una quemadura, pero con un patrón raro, casi como un símbolo. El doctor Ramírez llegó rápidamente, todavía visiblemente afectado por el incidente anterior. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó, su voz traicionando un leve temblor. Expliqué rápidamente la situación mientras empezábamos los procedimientos de rutina. Verificamos sus signos vitales, que estaban sorprendentemente estables considerando su estado. Fue cuando empecé a limpiar sus heridas que noté algo raro. Los cortes parecían estar cerrándose solos, justo frente a mis ojos. Parpadeé varias veces, seguro de que estaba imaginando cosas. «Doctor», llamé, mi voz más aguda de lo normal. «Necesita ver esto». El doctor Ramírez se acercó, frunciendo el ceño al examinar las heridas. Su cara palideció. «Esto es imposible», murmuró, mientras observábamos, atónitos. Los cortes seguían cerrándose, dejando atrás solo finas líneas rojas. La marca en el cuello, sin embargo, permanecía sin cambios, pulsando levemente como si tuviera vida propia. El aire en la sala se puso pesado, cargado de una energía que no podía explicar. De repente, los ojos de la chava se abrieron. Eran de un verde intenso, casi fluorescente bajo las luces del hospital. Agarró mi brazo con una fuerza sorprendente, sus uñas clavándose en mi piel. «Vienen por nosotros», repitió, su voz ahora más fuerte, más urgente. «No entienden, nos van a encontrar». Traté de calmarla, decirle que estaba segura, pero las palabras murieron en mi garganta cuando vi el terror en sus ojos. El doctor Ramírez trató de intervenir, hacer preguntas, entender qué había pasado. Pero con cada pregunta, la agitación de la chava aumentaba. Empezó a retorcerse en la camilla, su fuerza sobrehumana exigiendo que llamáramos refuerzos para contenerla. «No pueden mantenerme aquí», gritaba. «Nos van a encontrar a todos». Sus palabras eran entrecortadas por sollozos y gritos de dolor.
como si cada movimiento la lastimara profundamente. La marca en su cuello parecía pulsar más intensamente, brillando con una luz rojiza. El desmadre se apoderó de la sala de urgencias. Los enfermeros corrían de un lado a otro, tratando de administrar sedantes, contener a la paciente, entender qué estaba pasando. Pero nada parecía funcionar. Los sedantes no hacían efecto. Las ataduras apenas la sujetaban, y entonces, en medio del relajo, me miró directamente. Sus ojos verdes se clavaron en los míos, y por un momento, todo alrededor pareció desaparecer. «Tú», dijo, su voz extrañamente tranquila en medio del tumulto. «Tú tienes que salvarnos». Antes de que pudiera responder, arqueó la espalda en un espasmo violento, un grito inhumano escapando de sus labios. La luz de la sala parpadeó y por un segundo, juro que vi sombras moviéndose en las paredes, como si fueran criaturas vivas. Cuando la luz volvió a la normalidad, la chava estaba acostada, inmóvil, sus ojos fijos en el techo. Pero a diferencia del chavo de antes, todavía respiraba. Lentamente, muy lentamente, volteó la cabeza hacia mí. Una sonrisa rara se formó en sus labios, y supe, en ese momento, que las cosas estaban a punto de ponerse mucho peor. Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. La chava, todavía acostada en la camilla, empezó a tener convulsiones violentas. Sus ojos se voltearon, mostrando solo el blanco, y soltó un grito que hizo que todos en urgencias se quedaran helados. De repente, su cuerpo se arqueó de una forma imposible, levantándose de la camilla como si una fuerza invisible la jalara. «Ya están aquí», gritó una última vez, su voz una mezcla de terror y resignación. Entonces, tan rápido como empezó, todo se detuvo. Cayó de vuelta en la camilla, inmóvil. Corrimos para tratar de resucitarla, pero ya era demasiado tarde. El monitor cardíaco emitió un largo pitido, indicando que su corazón se había detenido. El doctor Ramírez declaró la hora de la muerte. Mientras cubríamos su cuerpo, noté que la marca rara en su cuello había desaparecido por completo, sin dejar ningún rastro. Miré alrededor, a las caras en shock de mis compañeros, y supe que ninguno de nosotros olvidaría jamás esa noche. El misterio de lo que realmente le pasó a esa chava nos perseguiría para siempre. Me llamo Santiago Torres y tenía 52 años en aquella maldita época de 1973. Vivía en una casita cerca del Panteón San Juan Diego Guayangareo en Morelia. Sí, ese panteón lleno de lápidas chuecas que parecían dientes podridos en una sonrisa muda. Jalaba como sepulturero desde mis 20 y tantos. No era una chamba glamurosa, pero pagaba las cuentas y mantenía a mi vieja lejos de los chismes del pueblo. Ella creía que enterrar gente traía mala suerte hasta pa'l pan que amasaba. Hasta que una noche fría de noviembre. Bueno, ni quiero acordarme bien cómo empezó todo con ese mentado perro negro. Fue un martes después del Día de Muertos, cuando el olor de las flores de cempasúchil todavía se pegaba en el aire como melaza. Estaba acomodando las herramientas en la capilla del panteón y escuché unos rasguños en el portón de fierro. Pensé que era algún borracho tratando de robar veladoras de las tumbas. Agarré mi lámpara y salí a echar un ojo, pero el aire cortaba como navaja y las sombras bailaban en las paredes como si tuvieran vida propia. Cuando llegué allá, nada, puro silencio. Hasta pensé que me estaba volviendo loco con el cansancio de la semana, pero 2 días después, todo cambió. Estaba llenando un hoyo pa'l viejo don Ramírez. El cáncer se lo llevó en 3 meses, cuando sentí un calor raro en la nuca, como si alguien me estuviera mirando con odio. Me volteé rápido y... ahí estaba, un perro negro del tamaño de un lobo parado entre las tumbas sin hacer ni un ruido. Sus ojos, Dios mío, eran rojos como brasas, no brillaban en la oscuridad, ardían de verdad. El corazón se me aceleró tan fuerte que casi escuché las costillas crujiendo. Traté de moverme, pero mis piernas se volvieron piedra. El animal no ladró ni gruñó.
Solo se me quedó viendo hasta que sentí un sudor frío escurriendo por la espalda. Fue cuando me di cuenta de que los sepultureros de la tarde habían dejado una pala oxidada cerca del muro. Si me brincaba encima, al menos tendría con qué defenderme. Pero antes de que diera 2 pasos, el perro desapareció en un parpadeo. Se esfumó como humo soplado por el viento. Le conté al padre en la mañana siguiente, pero se rió diciendo que era cosa de mi imaginación solitaria. Aún así, decidí dormir con un machete bajo la almohada esa noche. Pero no sirvió de nada. Como a las 3 de la madrugada escuché algo rascando la puerta de atrás de mi casa. Unos sonidos finos e irregulares como uña de chamaco queriendo entrar poco a poco. Abrí la ventana despacito y casi me caigo para atrás. Ahí estaba el maldito perro sentado en el patio lodoso. Los ojos rojos reflejaban la luz de la luna llena como 2 faros ensangrentados. La segunda vez fue peor. Poniendo flores en una tumba nueva sentí un escalofrío subiendo por la columna, como víbora venenosa. Cuando me volteé, el animal estaba a unos 3 metros con el pelo erizado como espinas. Y por primera vez abrió el hocico en un gruñido bajo. Pero eso no era sonido de perro. Parecía una voz humana distorsionada susurrando palabras en purépecha. Reconocí algunas sílabas porque mi abuela era indígena. Se me heló la sangre hasta los dedos de los pies. Al día siguiente fui con doña Socorro, esa curandera vieja que todos evitaban por sus asuntos espirituales. Cuando le conté sobre el perro puso una cara más cerrada que ataúd sellado. No es perro común, Santiago, es algo antiguo. Preparó hojas de pirul amarillentas y me mandó volver al panteón a medianoche con ella. Ni te digo que temblé como vara verde hasta el último pelo. Nos encontramos en la entrada del panteón bajo una lluvia finita que parecía lágrimas clavadas en el cielo. Doña Socorro prendió 4 velas negras formando una cruz en el suelo mojado y empezó a rezar en purépecha dando palmadas rítmicas. Fue entonces que vi movimientos entre los árboles allá atrás. Sombras arrastrándose como lagartijas gigantes. Pero antes de que pudiera gritar, todo se detuvo. Ella tiró las hojas al fuego de las velas, y un humo azulado subió girando hasta desaparecer en las nubes. Cuando miré al suelo, vi huellas de patas enormes frescas alrededor de la cruz. Tenía las manos sudando tanto que casi se me cae el manojo de hojas de pirul que doña Socorro me dio. Susurró algo en purépecha que no entendí. Parecía más una advertencia que una oración, y empezó a esparcir sal gruesa en un círculo a nuestro alrededor. La lluvia fina goteaba en mi nuca como agujas heladas, y te juro que escuché un gemido bajo viniendo de las tumbas más viejas allá atrás, pero fingí que era solo el viento. Doña Socorro tiró las hojas secas en el centro de la cruz de velas y les prendió fuego con un cerillo oxidado. La llama subió verde por un segundo, sí, verde, y el olor a azufre llenó el aire. Gritó palabras guturales en purépecha mientras golpeaba los pies en el suelo, como si estuviera peleando contra algo invisible. Fue cuando me di cuenta de que las huellas de patas alrededor se estaban multiplicando. Más y más, hasta formar un círculo perfecto alrededor de nosotros. De repente, todas las velas se apagaron al mismo tiempo. Ni aire había esa noche para justificarlo. Nos quedamos en la oscuridad total hasta que doña Socorro prendió una lámpara con manos temblorosas. La luz amarillenta reveló algo que me hizo tragar saliva. En las lápidas más cercanas, los nombres de los muertos estaban cubiertos por una niebla negra, como si tinta fresca escurriera de las inscripciones. La vieja curandera agarró mi brazo con fuerza de quien está a punto de caer en un precipicio. No mires para atrás, Santiago, no importa lo que oigas. Apenas terminó la frase y vino un aullido largo de las profundidades del panteón. Parecía mitad humano, mitad animal muriendo. Casi salgo corriendo, pero me acordé de la advertencia. Mantuve los ojos pegados a la lámpara hasta que me ardieron. Cuando los aullidos pararon, doña Socorro soltó un suspiro ronco y apuntó a la entrada del panteón. Se fue, por ahora. Seguimos en silencio hasta su casa, donde me dio una bolsita con hierbas para poner debajo de la puerta. Esto aguanta cosas malas, dijo con voz cansada, pero noté que evitó mirarme a los ojos cuando habló. La semana siguiente,
Todo parecía tranquilo. Hasta soñé que el perro estaba lejos de ahí. Hasta me reí de eso en el desayuno. Pero una madrugada lluviosa, me desperté con el sonido de pasos arrastrados en el techo. Lento, pesado, como si alguien cargara cadenas. Miré por la ventana y vi huellas de lodo gigantescas en el patio, más grandes que cualquier pisada humana o animal. Y en medio de ellas, una sola flor de cempasúchil marchita empapada en sangre seca. Pasaron meses y hasta pensé que la pesadilla había terminado, hasta que una noche de luna nueva, regresando de un velorio tardío, vi algo moviéndose entre los cipreses cerca del muro oeste del panteón. La lámpara me temblaba en la mano mientras trataba de ver mejor. ¿Era solo el viento moviendo las ramas? Pero entonces escuché esa respiración ronca otra vez, la misma que venía del perro aquella noche del ritual. Mi cuerpo se congeló como si me hubiera metido los pies en un bloque de hielo. Doña Socorro ya se había muerto hacía 2 semanas. Infarto fulminante, dijeron, y ahora no tenía a quién recurrir. Decidí seguir adelante con pasos lentos hasta el muro. Nada ahí más que hojas secas y un olor fuerte a tierra mojada. Hasta que pisé algo suave. Era un collar oxidado con una placa casi ilegible. Tlaloc. Mi abuela hablaba de él en los cuentos antes de dormir. ¿Por qué diablos estaba ahí? En la mañana siguiente decidí escarbar donde encontré el collar. Tal vez era algún truco para alejarme de ahí. Pero cuando la pala golpeó algo sólido a medio metro de profundidad, casi se me sale el corazón por la boca. Era una caja de madera podrida llena de huesos pequeños. ¿De niño? Llamé al comandante de volada, pero dijo que eran huesos de animales viejos. ¿Animales? Había un cráneo ahí que claramente no era de ningún animal. Después de eso las cosas empeoraron. Cada vez que entraba al panteón de noche sentía algo observándome desde los árboles. A veces veía sombras corriendo entre las tumbas, pero cuando llegaba ahí solo encontraba huellas de patas enormes en la tierra. Y lo peor, empezaron a desaparecer ofrendas de las tumbas, veladoras a medio quemar, fotos rotas, hasta un zapatito de bebé dejado en una tumba reciente. Una madrugada decidí montar guardia escondido detrás de la capilla con un cuchillo viejo y una botella de café frío. Por horas solo escuché grillos hasta que como a las 2 de la mañana el portón rechinó despacito. No era el viento. Alguien, o algo, lo estaba empujando con cuidado. Cuando di la vuelta para ver mejor casi se me cae el cuchillo. Ahí estaba el maldito perro negro arrastrando una muñeca de trapo sucia con los colmillos. Los ojos rojos brillaban débilmente como brasas a punto de apagarse. Lo seguí escondido entre las tumbas hasta llegar a una fosa abandonada en el rincón más oscuro del panteón. Ahí había un montón de objetos robados de las ofrendas, veladoras, flores marchitas, hasta un retrato borroso de mi propia abuela. El perro dejó la muñeca ahí y desapareció en la niebla como siempre hacía. Pero esta vez noté algo diferente. Sus huellas no iban a ningún lado. Simplemente terminaban a medio camino como si se hubiera evaporado. Al día siguiente volví al lugar con una pala decidido a descubrir qué había debajo de esa fosa. Escarbando hondo encontré una cadena desintegrada amarrada a una argolla de fierro enterrada hacía décadas. Cavé hasta encontrar un baúl carcomido. Adentro había una carta que decía: «Cuidado con el perro.